Hola chicos, continuamos estudiando las progresiones. Hoy veremos las progresiones geométricas. En la clase de hoy partiré de una situación real, la propagación del COVID-19. Una persona que tiene COVID-19 contagia a dos personas. Estas dos personas contagian a su vez a dos personas más cada una, quienes a su vez contagian nuevamente a dos más cada una, dándose así el contagio y expandiéndose el virus. De lo observado, podemos afirmar que este ritmo de contagio se da en progresión geométrica, ya que cada vez se duplica el número de contagios. Entonces ahora definiremos las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es toda sucesión en la cual cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante que es la razón. Por ejemplo, la sucesión 3, 6, 12, 24 es una progresión geométrica cuya razón es 2. Elementos de una progresión geométrica. Una progresión geométrica está formada por los siguientes elementos: PG, que es la progresión geométrica, A1, que es el primer término de la progresión geométrica, A(n), que es el último término de la progresión geométrica, n, que es el número de términos de la progresión geométrica, y r, que es la razón o factor. Una progresión geométrica es creciente cuando la razón es mayor que 1. Por ejemplo, la sucesión 1, 4, 16, 64 es una progresión geométrica creciente, cuya razón es 4. Una progresión geométrica es decreciente cuando la razón es menor que 1. Así, por ejemplo, la sucesión 2, 1, 1 medio, 1 cuarto es una progresión decreciente, cuya razón es 1 medio. ¿Cómo calculamos la razón? En toda progresión geométrica, la razón se halla dividiendo un término cualquiera por el anterior, siendo la fórmula general de la razón A(n) sobre A(n menos 1). Así, por ejemplo, para hallar la razón de la progresión geométrica 3, 6, 12, 24, aplicamos la fórmula de la razón, que es igual a A(n) sobre A(n menos 1). Si tomamos, por ejemplo, el término A(2), que es 6, lo dividimos entre el término anterior A(1), que es 3, y obtenemos así la razón, que es 2. Veamos otro ejemplo. Para hallar la razón de la progresión geométrica 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, aplicamos nuevamente la fórmula de la razón. Si tomamos, por ejemplo, el término A(4), que es 1 cuarto, lo dividimos entre el término anterior A(3), que es 1 medio, y obtenemos así la razón, que es 1 medio. Fórmula del término enésimo. En una progresión geométrica, cada término es igual al anterior multiplicado por la razón. Sea la progresión geométrica A(1), A(2), A(3) y siguientes, hasta A'n. Decimos que A(2) es igual a A(1) por la razón. A(3) es igual a A(2) por la razón. Efectuamos el reemplazo de A(2), con lo que obtenemos que A(3) es igual a A(1) por la razón, todo esto multiplicado por la razón. Quitamos los paréntesis, quedando A(3) igual a A(1) por la razón, multiplicado por la razón. Efectuamos la multiplicación de la razón, con lo que obtenemos que A(3) es igual a A(1) por la razón al cuadrado. Recuerda que cuando tenemos un producto de potencias de igual base, sus exponentes se suman. Seguimos el mismo procedimiento para los demás términos de la progresión. En resumen, tenemos que A(3) es igual a A(1)
por r al cuadrado. A sub 4 es igual a sub 1 por r al cubo. A sub 5 es igual a sub 1 por r a la cuarta. A sub 6 es igual a sub 1 por r a la quinta. Esto nos lleva a determinar que el término enésimo de una progresión a sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a la n-1. Así, por ejemplo, para hallar el quinto término de la progresión geométrica 2, 6, 18 y siguientes, empleamos la fórmula del término enésimo e identificamos los valores. Encontramos entonces que el primer término es igual a 2, que n es igual a 5 y que la razón es igual a 3. Efectuamos el reemplazo de valores en la fórmula y tenemos que a sub 5 es igual a 2 que multiplica a 3 elevado a la 5 menos 1, lo que nos da a sub 5 igual a 2 por 3 a la cuarta, obteniendo finalmente que el quinto término de la progresión a sub 5 es igual a 162. En este segundo ejemplo, para hallar el octavo término de la progresión geométrica 6, 4, 8 tercios y siguientes, empleamos nuevamente la fórmula del término enésimo e identificamos los valores. El primer término es igual a 6, n es igual a 8, la razón es igual a 4 sextos y simplificando es igual a 2 tercios. Reemplazando los valores identificados en la fórmula tenemos que a sub 8 es igual a 6 que multiplica a 2 tercios elevado a la séptima. Operando la potencia tenemos que a sub 8 es igual a 6 que multiplica a 128 sobre 2187. Simplificando la fracción obtenemos como resultado el octavo término, que es igual a 256 sobre 729. Suma de los n términos de una progresión geométrica. Al igual que las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas también existe una fórmula para hallar la suma de los n primeros términos, y está dada por el enésimo término a sub n multiplicado por la razón, y restando al resultado el primer término a sub 1, todo esto dividido por la razón menos 1. También podemos utilizar esta otra fórmula dependiendo de los datos que poseamos. Así, por ejemplo, dada la progresión geométrica 2, 6, 18 y siguientes, queremos hallar la suma de los 5 primeros términos. Entonces utilizamos la fórmula de la sumatoria e identificamos los valores. El primer término es igual a 2, n es igual a 5 y la razón es igual a 3. Reemplazamos los valores en la fórmula, lo que nos da que la sumatoria de los 5 primeros términos es igual a sub 5 por 3, todo esto menos 2, sobre 3 menos 1. Calculamos el valor de a sub 5 aplicando la fórmula del término enésimo, lo que nos da 162. Realizando las operaciones, finalmente obtenemos que la suma de los 5 primeros términos de la progresión es 242. Gracias por tu atención.